vamos a pasar a la lectura del fallo. Van dos cargos en que es declarado culpable. Vamos a escuchar la transmisión de nuestra cadena hermana CNN y mientras tanto vamos comentando. En la gráfica vamos viendo, van 4 cargos de culpable en contra de Donald Trump. Ustedes lo ven en pantalla, 5 cargos de culpabilidad de delitos graves. 5 de los 34, Donald Trump ha sido declarado culpable de falsificar documentos, en este caso registros comerciales en primer grado, y esto relacionado con un recibo presentado por Michael Cohen. Hasta ahora de los 34 cargos, sabemos que es culpable en 5 de ellos. Para ponerle contexto a esto, 6º cargo culpable de falsificar documentos públicos en primer grado. 7º cargo culpable, falsificar documentos comerciales. 8º cargo culpable, falsificar documentos públicos, documentos comerciales. 9º cargo culpable, falsificar ese mismo tipo de documentos. 10º cargo culpable. 10º cargo culpable, cargo número 11, culpable, 11 de 34. Y podemos volver a nuestra señal, podemos usar imágenes de apoyo y vamos leyendo, les voy contando qué es lo que va saliendo a través de CNN. Van 13 cargos culpable, caso 14, culpable también de falsificar documentos en primer grado. 15. Y Juan Carlos, si culpable. puedo añadir, las personas Sí. pueden ver la fecha que son estos cargos. Junio 19, 2017. Y va fecha por Ya era fecha por presidente. fecha. Ya era presidente Donald Trump, julio de 2017. Cargo 18, culpable, 11 de julio de 2017, cuando ya era presidente de Estados Unidos. Cargo 19, culpable de un delito grave o una felonía. Vamos para el cargo 20. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es condenado por cargos de carácter penal. Cargo 20, falsificar documentos en primer grado, culpable. Cargo 21, culpable de felonía o delito grave. Cargo 22, culpable de una felonía o delito grave. Cargo 23, culpable de felonía o delito grave. Fecha de septiembre 11 de 2017, el aniversario de los atentados terroristas en Estados Unidos, culpable. Septiembre 12, cargo 25, culpable. 26, culpable de una felonía o delito grave. Esto es histórico. Cargo 27, culpable de otra felonía. Cargo 28, culpable de falsificar registros en primer grado. Noviembre 20, culpable al cargo 29, un recibo de Michael Cohen. 30, culpable de un delito grave. 31, cargo culpable, esto es por falsificar documentos, por los cheques que le entregaron a Michael Cohen y otros registros. Cargo 32, culpable, 1 de diciembre de 2017, todo esto cuando era presidente. 33, culpable por un recibo en un documento de Donald Trump. Cargo 34, culpable. Es decir, Donald Trump ha sido hallado culpable de todos los cargos que enfrentaba a nivel penal en una corte del distrito de Manhattan. Para ponerlo en contexto, estamos hablando de la corte del distrito de Manhattan. Esta es solo la corte de Manhattan, no es ni la estatal ni es la federal, pero Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos condenado de 34 cargos, en este caso de carácter penal. El funcionario de seguridad de la Corte le preguntó al jurado si están todos de acuerdo de haber encontrado culpable a Trump de los 34 cargos. Los jurados respondieron que sí. Manuel Retureta, hemos hablado, y Rafael hemos hablado de esto durante mucho tiempo. Por supuesto, Manuel, reacción, Rafael, reacción. Comienzo con Manuel aquí en Washington, a que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, el 45º presidente de este país, haya sido hallado culpable de 34 cargos de carácter penal. Un momento histórico, Juan Carlos, uno que nunca se podría haber imaginado, pero lo que ha pasado y lo que yo siempre regreso, el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos sigue siendo un ejemplo para el mundo. Aquí, 12 miembros de la comunidad, ciudadanos que nunca pensaban que iban a estar en este momento, se reunieron. No estaban bajo la influencia de un fiscal o un defensor o un expresidente.
se sentaron, se pasaron más de un mes de su vida oyendo la evidencia, tomando notas y al final se sentaron todos juntos y llegaron a una conclusión que es el veredicto de culpable. Eso es el sistema de los Estados Unidos. Tuvo un juicio justo, tuvo un juicio que la defensa pudo hacer todas las mociones que quisiera, que los fiscales presentaron una teoría que tenía que ver, acuérdate la conclusión que llegaron estos miembros del jurado, que tenía que ver con actos criminales para influenciar una elección. Eso es extraordinario. Y esos son miembros de la comunidad, tanto como los miembros de la comunidad de un gran jurado empezaron este cargo, estos miembros de la comunidad también llegaron a la conclusión. Un momento histórico, un momento triste para la nación, pero un momento que la justicia criminal de los Estados Unidos sigue marchando adelante y llega a unas conclusiones que ahora el expresidente es un criminal por miembros de la comunidad. Rafael, ya el jurado recibió el agradecimiento del juez Merchan y les permitió irse. Y la descripción que tenemos de los reporteros es que ninguno miró a Donald Trump. Tu reacción a que un expresidente de Estados Unidos ahora, como describe Manuel, ha sido condenado a 34 delitos, es ya un criminal convicto. Momento triste y al mismo tiempo momento grande para la nación norteamericana. Y Trump jugó con la candela. Trump pensaba que él era más allá, más grande que la ley, que podía hacer lo que él quisiera y que nada le iba a pasar. No, aquí al final la verdad siempre triunfa. Y esto ha sido un ejemplo de que en este país nadie está por encima de la ley y que más tarde o más temprano aquel que trata de desafiar la ley, como Trump lo ha hecho en repetidas ocasiones, ayer mismo los insultos, las amenazas, la forma en que él se dirigía hacia el sistema jurídico norteamericano, al fin la ley le ha llegado a él. Y vamos a ver qué implicaciones tiene esto en la política norteamericana. Yo todavía no concibo que un partido como el Partido Republicano vaya a nominar a una persona convicta, como en este caso, como su candidato presidencial. Esto de hoy puede cambiar por completo el panorama político norteamericano. Para los dos, la pregunta es sencilla. Tras este fallo, ¿es Donald Trump ya un criminal convicto? Sí, tiene que apelar, Sí. puede apelar, tiene 30 días para apelar y 6 meses para presentar una apelación formal. Pero desde este momento es un criminal convicto y ahora lo van a citar para una fecha donde se va a determinar cuál va a ser su penalidad. El juez tiene la opción de cárcel hasta 4 años. Sería si se le aplicara, muy poca probabilidad que eso ocurra porque es primera vez que él está ante la ley. Segundo, puede ponerlo en probatoria, simplemente probatoria y ponerle condiciones para esa probatoria, o simplemente puede no darle una penalidad o le puede poner una penalidad y posponer que se empiece a cumplir esa penalidad hasta una fecha más adelante. Manuel, y no solo es un criminal convicto, sino que fue condenado, hallado culpable por fraude para incidir en la elección de 2016. No estamos hablando de la 2020. Lo que dice este fallo es que la Fiscalía convenció a estos jurados de que Donald Trump hizo fraude para poder ganar la elección. Y más importante para pensar lo que ocurrió con esto en la mente de los jurados, la defensa no pudo construir duda razonable. No pudo dar el ejemplo de Michael Cohen para explotar este caso. El caso de la fiscalía lo hicieron bien como lo hacen los fiscales siempre. Pero todo lo que se habló en el mundo del expresidente, que estos testigos no se pueden creer, muchos de los testigos de este juicio eran miembros de Trump. Era Hope Hicks, era el que estaba con el National Enquirer. Esas personas eran parte del mundo de Donald Trump.
Y lo que vemos ahora es un criminal, sí, está condenado ahora, está condenado por el jurado, pero ahora viene el espacio, unos meses aquí, dentro de la decisión del jurado y la sentencia. Las apelaciones del caso vienen después de la sentencia. Vamos a pasar junio, julio a lo mejor, cuando el juez Merchan apunte una fecha para una sentencia, pero durante ese tiempo, como hemos oído, va a haber un reporte de presentencia, va a haber un memorándum de la Fiscalía sobre qué sentencia están pidiendo, memorándum de la defensa, por qué no lo deben meter en una cárcel por todos estos cargos. Él va a ser una persona que ahora tiene 34 cargos, felonías, arriba de él. Sí, está condenado a esos cargos y ahora viene la condena de la sentencia. Ahora otra pregunta para los dos y voy a comenzar contigo, Manuel. Hasta ahora hablábamos de la presunción de inocencia y decíamos que Donald Trump era inocente hasta que se demostrara lo contrario. En el caso de Nueva York, en 34 cargos por fraude en documento para incidir en las elecciones, ya no hay presunción de inocencia, ya Donald Trump fue hallado culpable de esos cargos. Perdió ese título de inocente hasta ser probado. Él es culpable. En los ojos, y es un momento aparte de la decisión, pero delante del juez, ahora esta persona es una persona nueva. Antes era una persona inocente y la responsabilidad de encontrar culpabilidad era del gobierno. Ahora es una persona culpable. Normalmente los jueces tienen que decir, bueno, tengo que preocuparme ahora porque a lo mejor esta persona se va a huir. No quiere estar en una cárcel y a lo mejor no va a regresar a la corte. Tengo que hacer una decisión si lo voy a poner en la cárcel ahora o no ponerlo. Eso es lo normal. Eso probablemente no va a ocurrir aquí porque sabemos en dónde él va a estar y en dónde va a regresar. Pero sí se convierte para el juez Merchan una persona que ahora está culpable. Decisiones sobre la orden de silencio, tiene que pensar sobre eso ahora. Tiene que calcular lo que va a hacer para el futuro porque puede tener impacto en la sentencia. Y ahora el mundo legal y el mundo electoral de campaña se va a tener que pensar cómo va a ocurrir esto si hay una sentencia en julio o agosto que puede ser una sentencia de prisión. Te interrumpo porque viene Donald Trump a declarar ante el micrófono y lo hace ya como criminal convicto. Escuchemos. Esto es una desgracia. Esto es un juicio llevado a cabo por un juez que es corrupto. Es un juicio robado. Se podía haber cambiado la sede. 5 o 6% de este distrito, de esta región. Ha sido un juicio de desgracia, todo amañado. Se ha roto la fe de las personas y todo el mundo sabe lo que ha ocurrido acá. El fiscal, todo. Nosotros no hicimos nada malo. Yo soy un hombre muy inocente. Y no importa, yo estoy luchando por mi país, por mi constitución. Todo el país ha sido amañado con esto. Esto es obra del gobierno Biden para perjudicar a un adversario político. Esto ha sido una desgracia. Vamos a seguir luchando. Lucharemos hasta el final y venceremos porque nuestro país está yendo al fondo del pozo. Estamos divididos. Son millones y millones de personas entrando a chorros a este país ilegalmente. Muchas personas que vienen de instituciones mentales, de prisiones, están tomando el país, que está en problemas, pero es una decisión amañada desde el primerísimo día con este juez que nunca debió haber sido el juez de este proceso. Muchas gracias. Seguiré luchando por la Constitución. Bueno, ahí tienen las declaraciones de Trump ya como criminal convicto por una corte en el distrito de Manhattan, su discurso diario. Rafael, terminó el juicio. ¿Él sigue cubierto por la orden de silencio?
No, la orden de silencio termina con la orden estaba dirigida a que no podía hablar sobre los miembros del jurado, ni podía hablar sobre los familiares de los jueces. Yo creo que la orden, y ahí le cedo a Manuel, que es más especialista en esto, pero yo creo que la orden, que el gag order continúa contra las personas hasta que el juez no se la quite. Manuel, ya sabemos que la audiencia para conocer la condena será el 11 de julio. ¿Qué pasa entre hoy, estamos a 30 de mayo, y ese 11 de julio en el proceso? Si él apela, ¿podría no haber audiencia de condena? Sí, porque la apelación no es que está apelando el caso entero en este momento. Eso no es el derecho que él tiene, porque el caso termina con la sentencia. Él puede tratar de apelar a algo que ocurrió, pero eso la Corte de Apelación normalmente dice, bueno, eso tiene que esperar hasta que se termina el caso. Así que él se tiene que preparar para una sentencia ahora, y como había dado referencia a Rafael, lo que ocurre ahora es un proceso de entrevistar con una oficina de la Corte que tiene que ver con hacer un reporte de presentencia, y esa investigación es una investigación para la persona normal, no es mucho dónde naciste, en dónde fuiste a la escuela, trabajo, pero también puede ser algo que toca la financia de Trump. Así que es un tiempo que medio corto ahora, pero es casi probablemente lo normal que hace en Nueva York desde ahora hasta julio, ese julio, para sentencia. Pero Juan Carlos, algo que había dicho muy sencillamente, la convicción aquí es de Nueva York. Y acuérdate, habíamos hablado mucho que esto no es un caso federal, esto es un caso del estado de Nueva York, el distrito de Manhattan. La posibilidad de indulto, de perdón, en este caso, si él llega a ser presidente o si otra persona quiere hacerlo, no toca este cargo. Esto es un caso del estado de Nueva York, estos cargos siguen ahí, y un presidente de los Estados Unidos no puede tocar lo que ha ocurrido hoy en Nueva York. Voy ahora a Manhattan, pero a las afueras de la corte. Allí se encuentra María Santana. María, ¿qué has visto? ¿Ha cambiado algo ahora que Donald Trump es un criminal convicto de 34 delitos? Sí, así es, Juan Carlos. Desde el momento que se anunció que el jurado había llegado a un veredicto, ya se empezó a sentir el revuelo en las calles, tanto de los periodistas, pero también de la gente. Nosotros estamos prácticamente como a una cuadra de donde está la entrada principal de la corte, donde se llevó a cabo este proceso, y escuchamos a personas celebrando los cargos que Donald Trump fue declarado culpable de los 34 cargos. Él tiene un pequeño número de simpatizantes frente a la corte en un parque que queda ahí cerca. Obviamente ellos repiten lo mismo que dice Trump, que este fue un proceso injusto, que el juez es corrupto, que esto es obra del gobierno de Biden, y que, bueno, que a Donald Trump no lo trataron de manera justa. Lo mismo que dijo Trump es lo mismo que repiten sus simpatizantes. Lo interesante es que si Trump hubiese sido declarado inocente de todos los cargos, entonces el proceso sí es justo, el proceso sí es bueno, los jurados no son parciales. Eso es lo que hubiese dicho Trump. En este caso, ellos al inicio trataron de mover este caso fuera de Manhattan, porque este es un condado mayormente demócrata. Más del 85% de las personas en Manhattan se identifican como demócratas. Pero lo que dicen expertos legales, especialmente en la manera de que este jurado empezó a hacer preguntas, querían estar seguros de qué era la ley, cuáles fueron las instrucciones del jurado para determinar la culpabilidad en estos cargos. También escuchar testimonios nuevamente. Querían verificar lo que dijo David Packer, lo compararon con lo que dijo Michael Cohen.
eso, según han dicho muchos analistas, señala que el jurado tomó este proceso muy en serio. Obviamente solo les tomó 11 horas más o menos para llegar a un veredicto. Y lo más interesante es que todos nos estábamos preparando para ir a casa. El juez había dicho que iba a despachar al jurado por el día de hoy a las 4:30. Llamó a los abogados y a Trump a la corte para llamar al jurado, para enviarlos a casa para que pudieran regresar mañana a deliberar, pero justamente ya a 4:30 el jurado le envió una nota diciendo tenemos un veredicto, y no dijeron no podemos llegar a una decisión, sino tenemos un veredicto, y ahí lo escuchamos, culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales. Y lo que el jurado tenía que considerar por cada cargo para que esto sea un delito grave y no un delito menor es si Trump tuvo la intención de defraudar al Estado y falsificar estos registros comerciales para ocultar otro delito. Y en este caso los fiscales dijeron que el otro delito era socavar las elecciones presidenciales de 2016. En Nueva York es ilegal cometer falsificación de registros comerciales o conspirar para ayudar a una campaña presidencial por métodos ilegales. Así que ellos tenían que considerar el cargo, el documento, pero también si Trump tenía la intención de interferir en las elecciones de 2016. Así que ahí escuchas todo el movimiento acá, la seguridad. Trump está por salir de la corte, siempre hay mucha seguridad cuando él se desplaza por la ciudad, pero lo escuchamos también obviamente molesto, culpando al juez, culpando a Biden, culpando a todos a un proceso injusto. Sus abogados ya han dicho que van a apelar, pero la sentencia sí está programada para el 11 de julio a las 10 de la mañana. Juan Carlos. María, has hecho tu carrera en Nueva York. Entonces, no conociste a Trump con este juicio, lo sabes de Trump hace muchos años. Trump ha enfrentado, diría que centenares de procesos legales, pero esta es la primera vez que enfrenta un proceso penal. Y dijo el juez Merchan que el tiempo que duró deliberando el jurado era el tiempo mínimo para llegar a una decisión en un caso tan complejo. Es decir, la fiscalía fue muy efectiva, más efectiva de lo que se especulaba por fuera, y Trump pasa ahora de ser un expresidente a ser el primer expresidente convicto por un delito, es decir, es el primer expresidente que es un criminal convicto, porque ni siquiera Richard Nixon lo fue. Sí, así es, Juan Carlos. Y Nueva York conoce a Trump desde hace muchos años, desde los 70, los 80. Él era un magnate del mercado inmobiliario aquí en Nueva York. Tenía la Torre Trump, tenía los casinos en Atlantic City, pero siempre habían estos rumores de que Trump defraudaba a la gente. Muchos contratistas que denunciaban que Trump le pagaba la mitad del trabajo y luego no les pagaba, y cuando ellos les reclamaban, Trump les decía, bueno, llévenme a la corte, sabiendo que lo que iban a pagar por un abogado era más de lo que Trump le debía en los servicios que le prestaron. Esto es algo que los neoyorquinos dicen que conocen a Trump mejor que nadie en el mundo, porque creció aquí, vivió aquí, nació aquí, y bueno, ahora como tú dices, es el primer presidente convicto de un delito grave en la historia de Estados Unidos. Eso no va a detenerlo, él va a seguir postulándose para presidente. Como tú sabes, en la Constitución no hay una prohibición para que alguien que sea un criminal convicto pueda llegar hasta la Casa Blanca. Así que podríamos hasta ver el primer presidente convicto en la Casa Blanca si es que Trump sigue en este proceso y gana las elecciones de 2024, Juan Carlos.